El evento más relevante de la tercera semana del desarrollo embrionario es la gastrulación. La gastrulación es el proceso en el que se establecen las tres capas germinales en el embrión, que serían el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. La gastrulación comienza con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. Al inicio, esta línea primitiva es poco definida y no podemos observarla muy bien. Sin embargo, cuando el embrión tiene de 15 a 16 días, la línea se observa con claridad y también se observa que tiene un surco un poco angosto con extremos abultados a cada lado. En la imagen que se expuso se puede observar mejor esta línea. En el extremo cefálico de la línea primitiva encontramos lo que se conoce como nodo primitivo. El nodo primitivo consiste en una zona con elevaciones discretas en la que circunda una pequeña fosa primitiva. Las células del epiblasto migran hasta la línea primitiva. Una vez entran a la región de la línea primitiva, adquieren una configuración en forma de matras, se desprenden del epiblasto y se deslizan por debajo de este. A este proceso se le conoce como invaginación. Sin embargo, no todas las células pasan por el proceso de invaginación, ya que algunas células se quedan en el epiblasto, nunca se desprenden y estas son las que dan origen a la primera capa, que sería el ectodermo. Entonces, las células que pasan por el proceso de invaginación son solo las células que van a dar origen al mesodermo y al endodermo. La gastrulación, es decir, la migración o determinación celular, están controladas por el factor de crecimiento de fibroblastos 8. Este factor es encargado de sintetizar las células de la propia línea primitiva. El factor de crecimiento controla el desplazamiento celular a través de la pérdida de la E-caerina. La E-caerina es una proteína encargada de la unión celular, es decir, esta proteína se encarga de mantener unidas las células del epiblasto. Por lo tanto, cuando hay una pérdida de la proteína E-caerina, estas células se desplazan hasta la línea primitiva, porque pues ya no tienen nada que las mantengan unidas en el epiblasto. Por otro lado, la proteína FGF8 controla la determinación o especificación celular del mesodermo a través de un factor de transcripción llamado BRCA. Después de la invaginación y del desplazamiento celular, pues ya se formaron las tres capas germinales. Entonces, las células que se desplazaron hasta el hipoblasto dieron origen a lo que se conoce como endodermo embrionario. Las células que se desplazan entre el epiblasto y el endodermo recién creado, recién formado, dan origen a lo que conocemos como mesodermo, y las células que no hicieron proceso de invaginación, es decir, nunca se desplazaron del epiblasto, dan origen a lo que conocemos como ectodermo embrionario. Bueno, con lo dicho anteriormente, podemos decir que el epiblasto durante la etapa de la gastrulación es la fuente de todas las capas germinales, y que las células que se encuentran en estas capas germinales darán origen a todos los tejidos y órganos del embrión. Al mismo tiempo en el que las células se desplazan entre las capas epiblásticas e hipoblásticas, estas se van extendiendo de manera lateral y craneal. Y pues de manera gradual lo que pasa es que se migran más allá del borde del disco y establecen un contacto directo con lo que se conoce como el mesodermo extraembrionario, que cubre el saco vitelino y los amnios. Avanza a cada lado de la placa precordal en dirección cefálica. Esta capa precordal se forma en el extremo de la notocorda y de la membrana orofaringea, que provienen de las primeras células que migran al nodo primitivo y se desplazan en dirección cefálica. Un dato es que esta placa sirve o es relevante finalmente para la inducción del prosencéfalo. Por otro lado, la membrana orofaringea en el extremo craneal del disco es una región pequeña formada por células ectodérmicas y endodérmicas en una unión estrecha, que corresponden finalmente a lo que se conocería como el sitio donde se formará la cavidad oral. Formación de la notocorda.
Al imaginarse las células que formarán la notocorda, las células prenotocordales a través del nodo primitivo se desplazan en dirección craneal por la línea media hasta alcanzar la placa precordal. Estas células prenotocordales se intercalan en el hipoblasto, de tal modo que por un periodo breve la línea media del embrión está constituida por dos capas celulares que formarán la placa notocordal, al tiempo que el hipoblasto es sustituido por células del endodermo, que se invaginaron a través de la línea primitiva. Las células de la placa notocordal proliferan y se desprenden del endodermo. Establecen entonces un cordón sólido de células. La notocorda definitiva subyace al túbulo neural y es el centro de señalización para el esqueleto axial. Debido a que la elongación de la notocorda es un proceso dinámico, primero se forma el extremo craneal y se agregan regiones caudales, al tiempo que la posición de la línea primitiva se desplaza en esa misma dirección. Las células de la notocorda y prenotocordales se extienden en sentido craneal hacia la placa precordal, una zona ubicada justo en un sitio caudal a la membrana orofaringea y en dirección caudal hacia la foseta primitiva, en el punto en el que la foseta produce una muesca en el hipoblasto. El conducto neuroentérico conecta temporalmente las cavidades amnióticas y del saco vitelino. La membrana cloacal se forma en el extremo caudal del disco embrionario. Esta membrana, cuya estructura es similar a la de la membrana orofaringea, está constituida por células ectodérmicas y endodérmicas en unión estrecha, sin que exista mesodermo. Cuando se establece la membrana cloacal, la pared posterior del saco vitelino forma un divertículo pequeño que se extiende hacia el interior del pendículo de fijación. Este divertículo alantoentérico o alantoides aparece alrededor del día 16 del desarrollo, si bien en algunos vertebrados inferiores el alantoides funge como reservorio para los productos de excreción del sistema renal. En el humano persiste en estado rudimentario, no obstante puede estar implicado en anomalías del desarrollo vesical. A continuación voy a hablar del establecimiento de los ejes corporales. El establecimiento de los ejes corporales ocurre mediante señales moleculares o eventos de diferenciación celular que se llevan a cabo en la fase de la gastrulación. La correcta formación de estos ejes es esencial en el desarrollo uterino del embrión y en la correcta organización de los tejidos y órganos del cuerpo en desarrollo. Los principales ejes corporales son el eje cráneo-caudal, el eje dorso-ventral y el eje izquierda-derecha. En la etapa del blastocisto, el eje cráneo-caudal ya queda establecido y las células destinadas a formar el endodermo visceral en el extremo de la capa endodérmica del disco bilaminar migran hacia la región cefálica. Este eje se encarga de la orientación del cuerpo, tanto de la cabeza en un extremo como de la cola en el otro extremo. El eje dorso-ventral va desde el dorso, que es la espalda, hasta, como su nombre lo dice, el vientre. Este define la orientación dorso-ventral del organismo y es esencial para la formación del sistema nervioso, el patrón de segmentación en los vertebrados y la organización de la piel y los músculos. El eje izquierda-derecha se refiere a la orientación y desarrollo de las estructuras anatómicas en la formación del embrión. El establecimiento correcto de este eje
permite el desarrollo simétrico y funcional del organismo. Cuando se establece este eje, las estructuras como el corazón, los pulmones, el hígado y los órganos internos se establecen en relación con él. Algún trastorno en este eje puede provocar malformaciones congénitas como por ejemplo el situs inversus. En la siguiente imagen podemos encontrar una vista dorsal del disco germinal y se aprecia la línea primitiva y las células epiblásticas. Este tipo de células van a migrar a regiones específicas del nodo primitivo y la línea primitiva y van a formar los diferentes tipos de mesodermo. Las células que migran por el extremo craneal del nodo primitivo se convierten en la placa precordal y estas forman la notocorda, que es fundamental para la formación del tubo neural. Las que migran por los bordes laterales del nodo y desde el extremo craneal de la línea primitiva se convierten en el mesodermo paraxial, el cual se desarrolla en el dorso del embrión a lo largo de la notocorda, y las células mesodérmicas forman pares de sómites, que son bloques celulares a lo largo del tubo neural que forman el tejido muscular, esquelético, cartilaginoso y la dermis. Las células que migran por la porción siguiente de la línea primitiva originan el mesodermo intermedio, también llamado nefrótomo, que dará lugar a los riñones en ambos lados del embrión y otros órganos del sistema urogenital. Las células que migran por las regiones más caudales de la línea primitiva constituyen al mesodermo de la placa lateral, la cual es la parte más externa del mesodermo y la que formará el sistema cardiovascular y sanguíneo. También sus células darán origen al endotelio vascular y las membranas del mesotelio que recubrirán las cavidades corporales. Por último, las células que del extremo caudal de la línea primitiva constituyen a la formación del mesodermo extraembrionario. Bueno, el crecimiento del disco embrionario. Este es a partir de la tercera semana. En su inicio es plano y casi redondo. El crecimiento del disco embrionario es un proceso clave en el desarrollo temprano del embrión humano. Formación del disco embrionario. Después de la fecundación, el cigoto se divide en células llamadas blastómeras. Estas blastómeras se organizan en una estructura hueca. Bueno, lo que podríamos decir es que hueca llamada blastocitos. En el interior del blastocito se forma una masa celular interna que dará lugar al embrión y una capa externa de las células llamadas trofoblasto, que contribuirá a la formación de las membranas extraembrionarias y la placenta. Estas tienen 4 fases, la cual damos inicio a la primera, que es la implantación y formación del disco embrionario bilaminar. El blastocito se implanta en la pared del útero alrededor del día 6, después de la fecundación. Durante este proceso, las células de la masa celular interna se organizan en dos capas, cuál es el epiblasto, que está ubicado en el lado embrionario, y el hipoblasto, que está ubicado en el lado opuesto. Y damos terminada la primera fase y iniciamos la segunda, que es la formación del disco embrionario trilaminar alrededor del día 16, después de la fecundación. Esto da lugar al disco embrionario trilaminar compuesto por 3 capas germinales primarias, las cuales ya conocemos, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo. Esta transformación se llama gastrulación y es fundamental para el desarrollo del futuro del embrión. Y bueno, vamos con la tercera fase, que es el desarrollo del crecimiento de las capas germinales. Cada una de las 3 capas germinales primarias tiene un destino específico en el desarrollo embrionario, cuál es el ectodermo, que dará lugar al sistema nervioso central, la piel y los anexos cutáneos. El mesodermo se diferenciará en tejidos como músculos, huesos y riñones, y sistema circulatorio. El endodermo formará el revestimiento de los órganos internos como el tracto gastrointestinal y los pulmones. Y damos el inicio a la cuarta fase, que es la migración celular y elongación del disco embrionario. Durante las etapas tempranas del desarrollo, las células de las 3 capas germinales se multiplican y migran hacia diferentes regiones del embrión. Esto conduce a un crecimiento y elongación del disco embrionario, que es esencial para la formación
adecuada de las estructuras corporales, después de haber culminado con las fases del crecimiento embrionario. Seguimos con parte de madurez, mas sin embargo también acoplamos el desarrollo del crecimiento embrionario hasta la adultez, la cual implica una serie de procesos complejos que ocurren durante el desarrollo prenatal y postnatal. Bueno, esta tiene 6 fases y esta damos inicio a la primera, que es la embriogénesis durante las primeras semanas de desarrollo embrionario. El disco embrionario trilaminar se forma a partir de la gastrulación, donde las 3 capas germinales que ya habíamos nombrado anteriormente, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, que a partir de estas capas se desarrollan todos los tejidos, órganos del cuerpo y ya. Damos a la segunda fase, que es la organogénesis. Durante las siguientes semanas y meses, las células de las capas germinales se diferencian y proliferan para la formación de los órganos diferentes del sistema del cuerpo humano. Este proceso, conocido como organogénesis, implica la formación de la estructura como el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, los sistemas respiratorios, del sistema respiratorio y digestivo, entre otros. El crecimiento. El crecimiento fetal durante el periodo fetal, que abarca desde aproximadamente la 9ª semana hasta el nacimiento. El cuerpo humano experimenta un rápido crecimiento del desarrollo durante la etapa de los órganos, tejidos y continúan madurando y creciendo y se forman estructuras más complejas. Bueno, cuarta fase, que es el nacimiento y crecimiento postnatal después del nacimiento. El crecimiento del cuerpo humano continúa a medida que el niño se desarrolla y madura. Durante la infancia y la niñez se producen importantes hitos de desarrollo, como el crecimiento físico, el crecimiento cognitivo y motor, y la adquisición de habilidades sociales y emocionales. Bueno, y terminamos la cuarta fase y damos inicio a la quinta, la cual es la pubertad y la adolescencia. Durante la pubertad, que generalmente ocurre durante la adolescencia, se producen cambios hormonales que desencadenan el desarrollo sexual y el crecimiento físico. Adicional, durante este periodo se producen cambios significativos en el cuerpo, incluido el desarrollo de características sexuales secundarias y el crecimiento de los órganos reproductores. Y bueno, damos inicio a la sexta fase y última. Madurez y envejecimiento. A medida que una persona alcanza la adultez, el crecimiento físico se realiza y finalmente se detiene. Sin embargo, el cuerpo humano sigue experimentando cambios a lo largo de la vida, incluido el envejecimiento gradual y los tejidos y órganos, y el desarrollo de condiciones relacionadas con la edad. Bueno, en resumen de todo, la madurez, el crecimiento del disco embrionario hasta la adultez implica una serie de etapas y procesos complejos que contribuyen al desarrollo y la formación del cuerpo humano a lo largo de la vida, desde la formación de las capas germinales, durante la embriogénesis hasta el crecimiento y el envejecimiento de la edad adulta. Cada etapa juega un papel crucial. Teratogénesis relacionada a la gastrulación. La tercera semana es la etapa más susceptible a la influencia de teratógenos, puesto que la mujer no se puede dar cuenta de su embarazo y puede pensar que simplemente es un retraso en su menstruación y no tomar cautela de esto. Por ejemplo, puede consumir alcohol, lo que causaría un daño en las células de la región anterior de la línea media del disco germinativo, lo que puede causar un daño muy grave en las estructuras cranoencefálicas. La holoprosencefalia es la pérdida de la hendidura del prosencéfalo, dando lugar a un único lóbulo cerebral, y esto puede tener manifestaciones como malformaciones faciales, principalmente en la frente, en la nariz y en el labio superior, y manifestaciones neurológicas que dependen del fracaso de la hendidura del cerebro. En esta imagen podemos observar
En la primera parte está un prosencéfalo normal, en la segunda es alobar, es decir, que no hay una hendidura entre los hemisferios del cerebro. En la tercera es semilobar, hay una hendidura parcial, y en la cuarta imagen es lobar, es decir, que sí hay una hendidura, pero aún así hay una fusión entre los hemisferios del cerebro. Tumores relacionados con la gastrulación. Estos tumores o tumores sacrogénicos pueden contener tejidos derivados de las 3 capas embrionarias, y su localización puede ser en cualquier lugar de la línea media, desde el polo cefálico al caudal. Pero su localización más frecuente es en el coxis. Pueden adquirir un tamaño enorme y también enormes vasos sanguíneos, y puede privar de oxígeno y sangre al bebé. La sirenomelia es una anomalía durante el desarrollo embrionario por la cantidad insuficiente de la capa del mesodermo. Recordemos que esta capa es la encargada del desarrollo de las extremidades inferiores, del desarrollo del sistema genital y urinario, desencadenando malformaciones como la hipoplasia, la fusión de las extremidades inferiores, como lo podemos ver en la imagen, ano perforado, agenesia renal, y también se asocia cuando la mamá tiene diabetes mellitus. Malformaciones congénitas relacionadas con la maternidad. En primera instancia está el situs inversus, que es la posición de los órganos invertidos, y esto se debe a una mutación en el gen que codifica para la dineína, que es la encargada del movimiento ciliar de los cilios nodales, y estos se encargan de la distribución simétrica de los órganos durante la etapa embrionaria. Cualquier disposición diferente de los órganos se le denomina heterotaxia, y la heterotaxia puede clasificarse en 2 subcategorías, que es la esplenia, donde hay ausencia del vaso, y el poliesplenia, donde se proliferan más vasos y son de menor tamaño. Al inicio de la tercera semana, el trofoblasto se caracteriza por la presencia de vellosidades primarias constituidas por un núcleo citotrofoblástico cubierto por una capa sincitial. En la imagen A podemos observar un corte transversal de una vellosidad primaria en que se aprecia un núcleo de células trofoblásticas cubierto por una capa de sincitio. En su desarrollo posterior, las células mesodérmicas invaden el núcleo de las vellosidades primarias y crecen hacia el adhesivo. Esta estructura se conoce como vellosidad secundaria. En la imagen B podemos evidenciar un corte transversal de una vellosidad secundaria con un núcleo de mesodermo cubierto por una sola capa de células del citotrofoblasto, que a su vez están cubiertas por un sincitio. Al final de la tercera semana, las células mesodérmicas ubicadas en el centro de la vellosidad comienzan a diferenciarse en células sanguíneas y vasos sanguíneos, dando origen al sistema capilar velloso. Esta vellosidad se denomina vellosidad terciaria. En la imagen C podemos observar el mesodermo de la vellosidad, en el cual se aprecian varios capilares y vénulas. Estos capilares dentro de la vellosidad terciaria establecen contacto con los capilares en desarrollo en el mesodermo de la placa coriónica y el pendículo de fijación. Estos vasos sanguíneos a su vez hacen contacto con el sistema circulatorio intraembrionario, de modo que crean una conexión a la placenta y al embrión. En la siguiente imagen podemos observar cómo las vellosidades de anclaje terciarias y secundarias confieren al trofoblasto su aspecto radial característico. Los espacios intervellosos que se distribuyen por todo el trofoblasto están cubiertos por sincitio. Las células citotrofoblásticas circundan por completo el trofoblasto y mantienen contacto directo con el endometrio. El embrión está suspendido en la cavidad coriónica por medio del péndulo de fijación. Junto con estos cambios, las células del citotrofoblasto presentes en las vellosidades penetran progresivamente al sincitio suprayacente, hasta alcanzar el endometrio materno, donde establecen contacto con extensiones similares de los troncos nerviosos vecinos para formar una cápsula citotrofoblástica externa delgada, la cual circunda el trofoblasto en su totalidad y fija con firmeza el saco coriónico al tejido endometrial materno.
Las vellosidades que se extienden desde la placa coriónica hasta la decidua basal se denominan vellosidades troncales o de anclaje, y las que se ramifican de las paredes laterales de las vellosidades troncales se denominan vellosidades libres, las cuales cumplen la función de intercambiar nutrientes y otros elementos. Esta cavidad coriónica crece y para el día 20 el embrión se encuentra unido a su cápsula trofoblástica por un pedúnculo de fijación delgado, el cual más adelante se convierte en el cordón umbilical, formando la conexión entre la placenta y el embrión.